Me llamo Cristóbal Herrera. Tengo 53 años y llevo 31 años trabajando como camionero de larga distancia en Chile. He recorrido cada carretera de este país. Desde el desierto de Atacama en el norte hasta la Patagonia en el sur, he conducido bajo lluvia torrencial, nieve, niebla espesa y vientos que casi voltean el camión. Pensaba que lo había visto todo en estas rutas: accidentes fatales, derrumbes, animales salvajes cruzando de noche, incluso un par de intentos de asalto que logré evitar. En 31 años desarrollas una dureza, una confianza en ti mismo que te hace sentir invencible en la carretera. Pero hay experiencias que rompen esa confianza, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Lo que me pasó hace 6 meses en el bosque de Yancahue, en la región de los lagos, me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, una parte de mi alma quedó atrapada en ese lugar donde el sol nunca parece salir completamente, donde los árboles guardan secretos que ningún hombre debería descubrir. Todo comenzó un miércoles a mediados de mayo, pleno otoño austral, cuando los días se acortan y las noches se alargan hasta tragarse casi toda la luz. Yo estaba haciendo una ruta desde Puerto Montt hasta Osorno, transportando maderas certificadas de una empresa forestal hacia una planta procesadora. Era una ruta que había hecho cientos de veces. Conocía cada curva, cada punto de referencia, cada lugar donde podías detenerte a descansar. Mi camión era un Volvo FH16 del 2018, un monstruo de 550 caballos de fuerza que había cuidado como si fuera mi propio hijo durante los últimos 5 años. Lo llamaba el Cóndor porque era grande, poderoso y nunca me había fallado. Salí de Puerto Montt a las 5 de la tarde, justo cuando comenzaba a oscurecer. Mi plan era llegar a Osorno cerca de las 9 de la noche, descargar la mercancía temprano al día siguiente, y luego regresar a casa en Puerto Varas donde mi esposa Marcela me esperaba. Era una rutina que había repetido tantas veces que podía hacerla casi con los ojos cerrados. Mi acompañante esa noche era mi sobrino Matías, un chico de 24 años que estaba aprendiendo el oficio de camionero y que había comenzado a venir conmigo en las rutas para ganar experiencia. Era un buen muchacho, responsable, tranquilo, con ganas de aprender. Le había prometido a mi hermana que lo cuidaría y le enseñaría bien el trabajo. Mientras salíamos de Puerto Montt, Matías preparó el termo de café que siempre llevaba para los viajes nocturnos. Era café fuerte, casi amargo, el tipo de café que te mantiene despierto y alerta durante horas. También había traído unos sándwiches de jamón y queso que Marcela había preparado esa mañana. ¿Cuánto falta para llegar, tío?, preguntó Matías mientras mordía su sándwich. Unas 4 horas y no hay tráfico ni problemas, respondí, manteniendo mis ojos en la carretera. Esta ruta es bastante directa, pero hay que tener cuidado con los animales que cruzan de noche. He visto de todo: vacas, caballos, perros, hasta pudúes. ¿Has tenido algún accidente grave en todos estos años? Negué con la cabeza. Gracias a Dios, no. Algunos sustos sí, situaciones cercanas, pero siempre he logrado evitar lo peor. En este trabajo la experiencia vale más que cualquier otra cosa. Tienes que leer la carretera, anticipar problemas antes de que aparezcan. Condujimos en un silencio cómodo durante la primera hora, escuchando música de Radio Sago, una estación local que tocaba rock clásico y folclore chileno. La Ruta 5 Sur estaba relativamente tranquila esa noche, con poco tráfico como era habitual para un miércoles por la noche. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fina que es tan común en el sur de Chile durante el otoño. Cerca de las 6:30 de la tarde, cuando ya estaba completamente oscuro, pasamos por Frutillar. Las luces del pueblo brillaban como joyas a lo lejos, reflejándose en el lago Yanquihue. Siempre me había gustado esa vista. Me recordaba porque amaba vivir en el sur de Chile a pesar del clima húmedo y frío. Fue poco después de Frutillar cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas, aunque al principio no lo noté conscientemente. Estábamos entrando en un tramo de carretera que pasaba a través del bosque de Yancahue, una extensa área de bosque nativo que cubría varios kilómetros a ambos lados de la ruta. Era un bosque antiguo, lleno de coigues, arrayanes, y ulmos centenarios que creaban un dosel tan denso que incluso durante el día la luz apenas penetraba. De noche era como conducir a través de un túnel interminable de oscuridad. Lo primero que noté fue que el radio comenzó a tener interferencias. La música clara de Radio Sago se volvió estática, luego silencio completo, luego de vuelta a la estática. ¡Qué raro!, dijo Matías, jugando con el dial. Aquí siempre hay buena señal. Debe ser el bosque, sugerí. A veces la densidad de los árboles interfiere con las señales. Pero yo había pasado por este mismo tramo cientos de veces y nunca había tenido problemas con el radio.
Algo en el fondo de mi mente registró esto como inusual, pero lo ignoré. Lo segundo que noté fue el frío. Repentinamente, la temperatura dentro de la cabina del camión bajó dramáticamente. Podía ver mi aliento condensándose frente a mi cara. «Chuta, ¿por qué hace tanto frío de repente?», preguntó Matías, frotándose los brazos. Se descompuso la calefacción. Revisé los controles. La calefacción estaba funcionando perfectamente. Marcaba 22 grados Celsius, pero dentro de la cabina se sentía como si estuviéramos a menos de 10 grados. «Debe ser una corriente de aire frío de afuera», dije, aunque sabía que eso no tenía sentido. El camión estaba completamente sellado. Entonces vino lo tercero, y esto fue lo que realmente captó mi atención. El camión comenzó a sentirse más pesado. Es difícil de explicar, pero después de 31 años conduciendo el mismo tipo de vehículo, conoces cada vibración, cada sensación de cómo se maneja. Y de repente el Cóndor se sentía como si estuviera arrastrando más peso del que debería. Miré el velocímetro. Estaba yendo a 80 kilómetros por hora, pero el motor sonaba como si estuviera esforzándose para mantener esa velocidad, como si estuviera subiendo una pendiente pronunciada. Pero este tramo de la carretera era completamente plano. «Tío, ¿está todo bien con el camión?», preguntó Matías, notando mi expresión de preocupación. «No estoy seguro», admití. «Algo se siente diferente». Decidí reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora por precaución. Pero incluso a esa velocidad más lenta, el camión seguía sintiendo como si estuviera trabajando el doble de duro de lo normal. Y entonces escuché el primer golpe. Fue un sonido metálico, fuerte, como si alguien hubiera golpeado el costado del contenedor de carga con un martillo. Matías y yo nos miramos inmediatamente. «¿Qué fue eso?», preguntó. «No lo sé. Probablemente solo la carga acomodándose». Pero yo sabía que eso tampoco tenía sentido. La carga de madera estaba bien asegurada. La había verificado yo mismo antes de salir de Puerto Montt. No debería estar moviéndose. El golpe vino otra vez, esta vez más fuerte y desde un lugar diferente, como si alguien estuviera caminando alrededor del contenedor golpeándolo desde adentro. «Tío, eso no es la carga acomodándose», dijo Matías, su voz ahora con un toque de nerviosismo. «Suena como si alguien estuviera ahí atrás». «No hay manera de que alguien esté ahí atrás», respondí firmemente. El contenedor estaba sellado y cerrado con candado. Nadie puede estar ahí dentro. Pero los golpes continuaron, haciéndose más frecuentes, más fuertes, más desesperados, como si alguien estuviera tratando de salir. Tomé mi celular para llamar a la central de la empresa de transporte y reportar una posible situación, pero no tenía señal, ni una sola barra. «Matías, ¿tú tienes señal?». Él revisó su teléfono. «No, nada. ¿Qué está pasando?». Decidí detenerme en el arcén de la carretera para revisar el contenedor. Sí, lo sé. En retrospectiva parece una decisión estúpida, pero en ese momento mi mente racional me decía que tenía que verificar la carga, asegurarme de que todo estaba bien asegurado. Me detuve en un área amplia del arcén, dejando las luces intermitentes encendidas. Los golpes en el contenedor se habían detenido tan abruptamente como habían comenzado. El silencio era absoluto, opresivo. Ni siquiera se escuchaba el sonido normal del bosque. No había pájaros, no había insectos, no había viento. Solo silencio. «Quédate aquí», le dije a Matías mientras abría la puerta de la cabina. «Ni cagando me quedo solo aquí», respondió, bajando también. Tomamos nuestras linternas de la guantera y caminamos hacia la parte trasera del camión. La lluvia había parado, pero el aire estaba cargado de humedad. Podía ver mi aliento en nubes blancas. Debía estar cerca de 0 grados, lo cual era inusual para esta época del año en esta región. Cuando iluminamos el contenedor con nuestras linternas, me quedé helado. Había marcas en el metal, abolladuras profundas que definitivamente no estaban ahí cuando había cargado el camión. Y no eran abolladuras normales causadas por impactos externos. Eran como si alguien las hubiera hecho desde adentro, presionando el metal hacia afuera con una fuerza tremenda. «Tío, ¿qué mierda es eso?», susurró Matías, su linterna temblando en su mano. «No lo sé», admití. No tenía explicación. El metal de estos contenedores es grueso, reforzado. Se necesitaría una fuerza enorme para abollarlo así desde adentro. Me acerqué al candado que aseguraba las puertas del contenedor. Seguía cerrado, intacto. Saqué la llave de mi bolsillo y la sostuve, debatiendo conmigo mismo si debía abrir. «No lo hagas», dijo Matías, como si leyera mi mente.
Tío, sea lo que sea que esté ahí dentro, no lo abras. Pero yo tenía que saber. 31 años de experiencia me habían enseñado que siempre hay una explicación racional para todo. Tenía que verificar mi carga. Era mi responsabilidad. Inserté la llave en el candado. Mi mano temblaba ligeramente, aunque traté de ocultarlo. El candado se abrió con un clic. Tío, no. Comenzó a decir Matías, pero yo ya estaba abriendo las puertas. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Ambos apuntamos nuestras linternas hacia el interior del contenedor, preparados para ver no sé qué. No había nada. Bueno, no exactamente nada. Estaba la carga de madera, exactamente como la había dejado, bien asegurada con correas y sin señal de movimiento. Pero no había nadie. No había nada que pudiera haber causado esos golpes o esas abolladuras. ¿Ves?, dije, tratando de sonar confiado. No hay nada. Probablemente fueron solo cambios de presión o algo así. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no tenía sentido. Los cambios de presión no causan abolladuras como esas. Estaba a punto de cerrar las puertas cuando Matías agarró mi brazo. Tío, mira eso. Siguió la dirección de su linterna. En la pared interior del contenedor, justo encima de la carga de madera, había algo escrito, o más bien, rayado en el metal, como si alguien lo hubiera grabado con un objeto afilado. Las letras eran toscas, irregulares, y decían, no deberían haber entrado al bosque. Un escalofrío recorrió mi espalda. Eso tiene que ser de antes. Alguien lo escribió cuando el contenedor estaba vacío. Tío, ese contenedor estaba completamente limpio cuando lo cargamos esta mañana. Yo lo vi. Esto no estaba aquí. Tenía razón. Yo también recordaba haber revisado el interior del contenedor antes de cargar. Estaba limpio, sin marcas, sin grafitis. Cerré las puertas rápidamente y volví a poner el candado. ¿Nos vamos ahora? Caminamos rápidamente de vuelta a la cabina. Mientras subía, eché un último vistazo al bosque que nos rodeaba. Los árboles centenarios se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas desnudas por el otoño extendiéndose como brazos esqueléticos contra el cielo nocturno. Y entre esos árboles, juro que vi movimiento. Sombras que se movían entre los troncos, más oscuras que la oscuridad circundante, deslizándose de árbol en árbol. Matías, ¿viste eso?, pregunté mientras arrancaba el motor. ¿Ver qué? En el bosque. Sombras moviéndose. Él miró hacia el bosque, su linterna barriendo los árboles. No veo nada, tío, solo árboles. Puse el camión en marcha y aceleré, ansioso por salir de ese tramo de carretera. Pero algo estaba mal, muy mal. No importaba cuánto acelerara, no parecíamos estar avanzando. Miraba el velocímetro que marcaba 70 kilómetros por hora, pero cuando miraba los árboles a los lados de la carretera, parecíamos estar moviéndonos en cámara lenta. Y los árboles parecían iguales. Cada árbol que pasábamos se veía exactamente igual al anterior, como si estuviéramos pasando por el mismo árbol una y otra vez. Tío, esto no está bien, dijo Matías, su voz tensa. Llevamos conduciendo como 10 minutos, pero el marcador de kilómetros no ha cambiado. Tenía razón. El contador de kilómetros seguía marcando la misma cifra que cuando habíamos arrancado. Y entonces escuché voces. No venían del radio, que seguía emitiendo solo estática. Venían de afuera, del bosque, flotando a través de las ventanas cerradas de la cabina. Eran voces susurrantes, docenas de ellas, quizás cientos, todas hablando al mismo tiempo en un murmullo bajo e inteligible. ¿Escuchas eso?, preguntó Matías, confirmando que no era solo mi imaginación. Sí, dije, no mires hacia el bosque. Solo mantén tus ojos en la carretera adelante. Pero era difícil no mirar. El bosque parecía estar llamándome, atrayéndome, y cuando cedí miré brevemente hacia los árboles a mi derecha, lo que vi casi me hace perder el control del camión. Había figuras entre los árboles, docenas de ellas. No eran completamente sólidas, parecían estar hechas de niebla o sombra, pero tenían formas definitivamente humanas. Algunas parecían ser hombres en ropa antigua, como de principios del siglo XX. Otras parecían ser mujeres en vestidos largos. Y había niños también, pequeñas figuras de sombra que corrían entre los árboles. Pero lo más perturbador era que todos estaban mirando hacia nosotros, hacia el camión. Y mientras miraba, comenzaron a moverse, caminando paralelos al camión, manteniéndose a nuestro ritmo. Tío, hay algo mal con este lugar,
dijo Matías, su voz apenas controlada. Tenemos que salir de aquí. Estoy tratando, respondí, presionando el acelerador hasta el fondo. El motor rugió. El velocímetro subió a 90 kilómetros por hora, pero seguíamos sin parecer avanzar realmente. Las figuras en el bosque se multiplicaron. Ahora había cientos de ellas, todas caminando junto a nosotros, todas mirando. Y entonces comenzaron a acercarse a la carretera. Una figura de sombra salió directamente frente al camión. Frené instintivamente, aunque parte de mí sabía que era solo una sombra, que no había nada físicamente ahí. Pero cuando los faros del camión la iluminaron, por un momento se volvió sólida, se volvió real. Era un hombre, o lo había sido. Vestía ropa de trabajo antigua, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa a cuadros. Su rostro era viejo, curtido por años de trabajo duro, y sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo pozos infinitos de oscuridad. Abrió la boca y gritó. No fue un grito normal, fue un sonido que taladró mis tímpanos, que hizo vibrar las ventanas de camión, un sonido de pura agonía y rabia. Pisé el acelerador y el camión pasó directamente a través de la figura, que se disolvió en niebla. Pero inmediatamente otra figura apareció frente a nosotros, luego otra y otra. Era como conducir a través de un corredor de fantasmas. «No pares», gritó Matías. «No importa que pase, no pares el camión». Las figuras ahora estaban en la carretera misma, formando un muro de sombras frente a nosotros. Y en el centro de ese muro había algo más grande, algo más oscuro, algo que irradiaba una malevolencia palpable. Era una figura masiva, fácilmente de 3 metros de altura, con cuernos o ramas saliendo de su cabeza como una corona grotesca. Su cuerpo parecía estar hecho de corteza de árbol entrelazada con carne humana en descomposición, brazos que eran ramas terminando en dedos que eran raíces afiladas. Y su rostro, Dios, su rostro era una amalgama de docenas de rostros humanos, todos gritando silenciosamente, todos tratando de separarse de esa masa pero permaneciendo fundidos juntos en una pesadilla imposible. «¿Qué es esa cosa?», jadeó Matías. No tuve respuesta. No había palabras en ningún idioma que pudieran describir adecuadamente lo que estábamos viendo. La criatura levantó uno de sus brazos de rama y lo apuntó directamente hacia nosotros. Las otras figuras de sombra comenzaron a converger, caminando hacia el camión desde todas direcciones. «¡Sujétate!», grité y aceleré directamente hacia la criatura. En el momento antes del impacto, la criatura abrió lo que pasaba por su boca, un agujero oscuro lleno de más rostros gritando, y emitió un sonido que no debería ser posible en este mundo, un rugido que era simultáneamente el gemido del viento en los árboles, el crujir de madera rompiéndose, y los gritos de cientos de personas muriendo. El camión pasó a través de ella. Sentí una resistencia, como si estuviéramos conduciendo a través de agua espesa, y la temperatura en la cabina bajó hasta el punto donde podía ver escarcha formándose en el parabrisas interior. Pero seguimos avanzando. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, terminó. Las figuras desaparecieron. La carretera frente a nosotros estaba clara, iluminada normalmente por nuestros faros. El contador de kilómetros comenzó a avanzar otra vez. El radio volvió a la vida con música de Radio Sago, y la temperatura gradualmente regresó a la normalidad. Conduje en silencio por los siguientes 5 minutos, mis manos aferrando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Matías estaba igual de callado, mirando fijamente hacia adelante, su respiración todavía acelerada. Fue Matías quien finalmente habló. «Tío, ¿qué fue eso? ¿Qué mierda fue eso?» «No lo sé», admití. Mi voz sonaba ronca, extraña incluso a mis propios oídos. «¿Fue real? Por favor, dime que tú también lo viste. Dime que no me estoy volviendo loco». «Lo vi», confirmé. «Todo. Las figuras, las sombras, esa cosa al final. Todo fue real. O al menos, ambos lo vimos, así que o era real o ambos estamos locos». Finalmente salimos del bosque de Yancahue. Podía ver las luces de Puerto Acte a la distancia, civilización, normalidad. Nunca había estado tan aliviado de ver luces de ciudad en mi vida. Me detuve en una estación de servicio Copec justo antes de entrar a Puerto Acte. Necesitábamos un respiro. Necesitábamos procesar lo que acabábamos de experimentar. Bajamos del camión con piernas temblorosas. El empleado de la estación, un hombre mayor de unos 60 años, nos miró con curiosidad mientras nos acercábamos. «¿Vienen del sur?», preguntó. Asentí. «Desde Puerto Montt».
Pasaron por el bosque de Yankawe. La manera en que lo preguntó, con un tono específico, casi como si esperara que dijéramos que sí, me hizo detenerme. Sí, dije cautelosamente. ¿Por qué? El hombre negó con la cabeza lentamente. Ese bosque tiene mala fama. Muy mala. La gente local no pasa por ahí de noche si puede evitarlo. Prefieren dar la vuelta, agregar una hora extra al viaje, antes que atravesar ese tramo después de que oscurece. ¿Por qué no hay señales de advertencia?, preguntó Matías. ¿Por qué no le dicen a la gente? Advertirles de qué exactamente, respondió el hombre. ¿De fantasmas? ¿De espíritus del bosque? La gente pensaría que estamos locos. Pero los que vivimos aquí, los que hemos vivido aquí toda nuestra vida, sabemos. Ese bosque es viejo, más viejo que cualquier carretera, más viejo que cualquier pueblo. Y no le gusta ser perturbado. ¿Qué hay ahí?, pregunté. ¿Qué son esas cosas? El hombre se encogió de hombros. Depende de a quién le preguntes. Los mapuche que viven cerca dicen que es el guardián del bosque, un espíritu antiguo que protege la tierra. Otros dicen que son las almas de la gente que murió en el bosque a lo largo de los años, madereros que tuvieron accidentes, viajeros que se perdieron, incluso algunos que dicen que hubo una masacre ahí durante la ocupación de la Araucanía en el siglo XIX y que los espíritus de los muertos nunca encontraron paz. Vimos algo, dije, algo grande, algo antinatural. El hombre asintió como si no le sorprendiera. El trauco, algunos lo llaman, o el colo-colo. Los nombres varían dependiendo de la tradición, pero la esencia es la misma. Es el señor de ese bosque, y no le gusta a los intrusos. Pero es solo una carretera, protestó Matías. Miles de personas la usan. ¿Cómo puede ser que solo a nosotros nos pasó esto? No solo a ustedes, corrigió el hombre. Pasa regularmente, pero la mayoría de la gente no habla de ello. Algunos porque tienen miedo de que piensen que están locos. Otros porque genuinamente bloquean la experiencia de su memoria, se convencen a sí mismos de que fue solo cansancio o alucinación. Y algunos nunca salen del bosque. ¿Qué quieres decir con que nunca salen?, pregunté. Exactamente lo que dije. Hay reportes de vehículos que entran al bosque y nunca salen. Algunos son encontrados días después, abandonados, sin señal de los ocupantes. Otros simplemente desaparecen completamente, como si nunca hubieran existido. Un escalofrío me recorrió. ¿Por qué nos dejó ir entonces? Esa cosa, ese trauco o lo que sea, podría habernos detenido, podría habernos, no sé, atrapado como a los demás. El hombre me miró directamente a los ojos. Quizás les está dando una advertencia. Quizás está diciéndoles que no vuelvan. O quizás hizo una pausa, como si estuviera considerando si debería continuar. Quizás ya tomó algo de ustedes y simplemente no se han dado cuenta todavía. Esas palabras me helaron hasta los huesos. Pasamos la noche en un motel en Puerto Acti. Ninguno de los dos quería continuar conduciendo. Llamé a la empresa de transporte y les dije que habíamos tenido problemas mecánicos y que entregaríamos la carga a la mañana siguiente. Técnicamente no. Era mentira, aunque los problemas no habían sido exactamente mecánicos. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras de sombra, veía ese rostro compuesto de decenas de rostros gritando. Y seguía pensando en las palabras del empleado de la estación. Quizás ya tomó algo de ustedes. ¿Qué había querido decir con eso? A la mañana siguiente completamos la entrega en Osorno sin problemas. Revisé minuciosamente el contenedor bajo la luz del día. Las abolladuras seguían ahí, evidencia física de que lo que habíamos experimentado había sido real. Pero el mensaje grabado en el metal interior había desaparecido. No había señal de que hubiera estado ahí alguna vez. «Tío, ¿viste eso?», preguntó Matías cuando le mostré el interior del contenedor. El mensaje desapareció. «Lo sé», dije. No tenía explicación. El viaje de regreso a Puerto Varas fue durante el día. Me aseguré de eso. Y cuando llegamos al tramo que pasaba por el bosque de Yankawe, bajo la luz brillante del sol de mediodía, se veía completamente diferente. Solo era un bosque, hermoso incluso, con los colores del otoño pintando las hojas en tonos de rojo y dorado. Era difícil creer que este era el mismo lugar que nos había aterrorizado la noche anterior, pero incluso bajo la luz del sol podía sentir algo, una presencia, una conciencia, observándonos desde entre los árboles. Y sabía que nunca volvería a pasar por aquí de noche. Nunca. Han pasado 6 meses desde aquella noche.
Todavía trabajo como camionero, pero he reorganizado todas mis rutas para evitar el bosque de Yankawe después del anochecer. Esto significa viajes más largos, más tiempo lejos de casa, menos eficiencia. Mi jefe preguntó por qué el cambio, y simplemente le dije que prefería conducir de día por razones de seguridad. Él no cuestionó más. Matías dejó de acompañarme en los viajes. De hecho, dejó completamente la idea de ser camionero. La última vez que hablé con él, me dijo que había conseguido un trabajo en una oficina en Puerto Montt, algo con horario de 9 a 5, sin viajes nocturnos, sin carreteras oscuras. No lo culpo, pero lo que más me atormenta no son los recuerdos de esa noche, aunque esos son suficientemente malos. Es la duda constante sobre lo que el empleado de la estación había dicho. Quizás ya tomó algo de ustedes. He notado cambios en mí desde esa noche. Pequeños cambios al principio, casi imperceptibles. Mi esposa Marcela fue la primera en comentar que parecía diferente, más distante. Dijo, como si estuviera ahí, pero no completamente presente. Y tiene razón. Hay momentos en que me siento desconectado de la realidad, como si estuviera viendo mi vida a través de un vidrio empañado. Hay periodos de tiempo que no puedo recordar completamente, huecos en mi memoria que no estaban ahí antes. Pero lo peor son los sueños. O quizás no son sueños. Casi todas las noches, exactamente a las 3 de la madrugada, me despierto y por un momento, solo un momento, no estoy en mi cama. Estoy de vuelta en el camión, conduciendo a través del bosque de Yankawe. Puedo sentir el volante bajo mis manos. Puedo ver las figuras de sombra caminando junto al camión. Puedo ver esa criatura masiva parada en medio de la carretera. Y cada vez, conduzco directamente hacia ella. Y cada vez, justo antes del impacto, me despierto. Marcela dice que hablo en sueños ahora, algo que nunca había hecho antes. Dice que hablo en un idioma que no reconoce, palabras que suenan antiguas, guturales. Y que a veces, cuando duermo, mi cuerpo se pone rígido, frío al tacto, como si estuviera muerto. Fui al médico hace 3 meses. Le conté sobre los problemas de sueño, sobre la sensación de desconexión, aunque no le conté la verdadera razón detrás de todo. Me hizo exámenes completos, sangre, resonancia magnética, estudios neurológicos. Todo salió normal. Físicamente estoy perfectamente sano, pero hay algo que los médicos no pueden medir, algo que no aparece en ningún examen. Y es la sensación constante de que parte de mí todavía está en ese bosque, caminando entre esas sombras, formando parte de esa oscuridad. Matías me llamó hace 2 semanas. Fue la primera vez que hablábamos en meses. Su voz sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando desde muy lejos, aunque el teléfono decía que la conexión era clara. «Tío, ¿tú también lo sueñas?», preguntó sin preámbulo. «Los sueños sobre el bosque», respondí. «Sí, todas las noches». «No son sueños», dijo. Su voz tenía una cualidad plana, sin emoción. «Tío, creo que nunca salimos realmente del bosque. Creo que seguimos ahí, atrapados en ese momento, conduciendo eternamente a través de esa oscuridad. Y esta vida que creemos estar viviendo, es solo, no sé, una ilusión, un sueño que el bosque nos está permitiendo tener mientras nuestros cuerpos reales se pudren en alguna cuneta al lado de la carretera». «Matías, no digas eso», le rogué, aunque sus palabras tocaron un miedo profundo que había estado tratando de ignorar. «Estamos vivos. Esto es real». «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «¿Cómo puedes estar seguro?». Ese empleado de la estación dijo que quizás el bosque ya había tomado algo de nosotros. ¿Qué tal si tomó todo? ¿Qué tal si tomó nuestras almas y dejó solo, cascarones, viviendo una simulación de vida mientras nuestras verdaderas esencias están atrapadas allá? «Porque puedo sentir», dije desesperadamente. «Puedo sentir a mi esposa cuando me abraza. Puedo saborear el café cada mañana. ¿Puedo?» «Yo también puedo sentir esas cosas», me interrumpió. «Pero se sienten distantes, como recuerdos de sensaciones más que sensaciones reales, como si estuviera recordando lo que se supone que debería sentir en lugar de realmente sentirlo». No supe qué responderle, porque tenía razón. Exactamente así era como yo también me sentía. «Voy a volver», dijo finalmente, «al bosque. Voy a conducir a través de él de noche otra vez, y voy a encontrar respuestas». «No», grité. «Matías, no hagas eso. Sea lo que sea ese lugar, es peligroso. Si lo que nos pasó fue real, si esas cosas que vimos fueron reales, entonces volver es suicidio». «Tío,
¿Qué diferencia hace si ya estamos muertos? Y colgó. Traté de llamarlo de vuelta, pero su teléfono fue directamente a buzón de voz. Llamé a mi hermana, su madre, y ella me dijo que Matías había estado actuando extraño durante meses, distante, obsesionado con algo que no quería explicar. Le rogué que lo vigilara, que no lo dejara salir de noche, pero ella no entendía por qué. 2 días después recibí la llamada que había estado temiendo. La policía había encontrado el auto de Matías abandonado en el arcén de la carretera, justo en el medio del bosque de Yancaue. Las llaves estaban en el encendido. El motor todavía estaba tibio como si hubiera sido apagado recientemente. Pero no había señal de Matías. No había señal de lucha. No había sangre. No había notas. Simplemente había desaparecido. La búsqueda duró 2 semanas. Policías, bomberos, voluntarios, todos peinaron el bosque buscando cualquier señal de él. Pero el bosque de Yancaue es vasto, denso y fácil para perderse. No encontraron nada. Oficialmente, Matías es una persona desaparecida. La investigación sigue abierta, pero sin nuevas pistas. Mi hermana está destrozada. Mi familia está en duelo. Y yo vivo con la culpa y el conocimiento de que sé lo que realmente le pasó a Matías. El bosque lo llamó de vuelta, y él fue. Ahora vivo con 2 miedos constantes. El primero es que algún día el bosque me llamará a mí también, y que cuando lo haga no tendré la fuerza para resistir. El segundo es peor. Es el miedo de que Matías tuviera razón, de que nunca realmente salimos del bosque esa noche, de que todo desde entonces ha sido una ilusión elaborada, y que eventualmente esa ilusión se romperá y me encontraré de vuelta en ese camión, conduciendo eternamente a través de esa oscuridad sin fin. Cada noche, cuando me acuesto a dormir, me pregunto si voy a despertar en mi cama junto a Marcela, o si voy a despertar en la cabina del Cóndor, con las figuras de sombra caminando junto a mí, con esa criatura masiva esperando en la carretera adelante, con Matías sentado a mi lado diciéndome una y otra vez: «Tío, nunca salimos, nunca salimos». Y lo peor de todo es que no sé cuál sería peor. Descubrir que todo esto es real y que perdí a mi sobrino a algo inexplicable y maligno, o descubrir que nada de esto es real, que sigo atrapado en ese momento eterno, conduciendo a través de un bosque que nunca amanece, perseguido por sombras que nunca descansan. Así que continúo conduciendo mis rutas, evitando ese tramo de carretera, tratando de vivir una vida normal. Pero parte de mí sabe que es solo cuestión de tiempo. El bosque es paciente, puede esperar, y algún día, cuando mi guardia esté baja, cuando me confíe demasiado, me encontraré conduciendo por esa ruta otra vez después del anochecer. Y esta vez no creo que salga, porque aprendí que hay lugares en este mundo donde las reglas normales no aplican, donde el tiempo se dobla y la realidad se vuelve fluida. Lugares tan antiguos y poderosos que tienen sus propias conciencias, sus propias voluntades. Y el bosque de Yancaue es uno de esos lugares. No es solo un bosque, es algo vivo, algo hambriento, algo que toma pedazos de las personas que pasan a través de él y eventualmente los reclama completamente. Matías fue reclamado. Y yo estoy viviendo en el tiempo prestado, esperando el día en que el bosque decida que ya esperó suficiente. Esa es mi realidad ahora. Esa es la carga que llevo cada día. Y cada noche, cuando cierro los ojos y me deslizo en esos sueños oscuros, conduzco una vez más a través del bosque que nunca amanece, sabiendo que algún día ese sueño no terminará con despertar, sino que continuará para siempre, hasta que yo también me convierta en solo otra sombra entre los árboles, otro espíritu atrapado en ese lugar maldito, esperando a que el próximo viajero inocente pase por la carretera y se una a nosotros en la oscuridad eterna.